Sesión final del taller virtual de memética. Somos video especial. Bien, entonces voy a presentar ahora sí. Muy bien. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta sesión es la última sesión del taller virtual de memética y creación colectiva, la sesión 4, y vamos a estar viendo sobre los memes digitales, la parte 2, como les mencionaba. En esta sesión vamos a explorar todo aquello que pasó a partir del nuevo siglo, el siglo XXI, el nuevo milenio, y cómo, como hemos visto según el desarrollo, la evolución memética de la información, pues en Internet no es la excepción, ¿no? Entonces surgieron y han estado surgiendo cambios constantes en cómo la información, los memes, las ideas virales, la información que está evolucionando en Internet se sigue desarrollando. Y vimos en la sesión pasada que empezó todo de una manera más, digamos, aislada, grupos pequeños, no tan masificados. Sí existían comunidades desde un inicio que ellas mismas empezaron a crear memes, entre ellos memes muy de nicho, como vimos por ejemplo, había foros, ¿no? Antes empezaron sobre todo, obviamente, por lo mismo de que el Internet fue creado en Estados Unidos. eh, Mucho de ello fue sucediendo ahí, ¿no? Al principio los memes y mucha cultura popular relacionada al Internet se desarrolló en sitios web como hay uno que se llama The Well, como El Pozo, que todavía existe y de hecho todavía puedes acceder a él y consultar ciertos memes y ser parte, digamos, de esa comunidad. Pero luego obviamente ya, ¿no? El Internet, ¿cierto? Fue abarcando ya el globo completo, el mundo, y surgieron memes naturalmente en Latinoamérica, en países hispanohablantes y el mundo en general. Y bueno, entonces llegamos ya a la era de los memes digitales en el siglo XXI y hay nuevos cambios, hay evolución en cómo fueron desarrollándose memes, en este caso muy visuales al principio, y vamos a ir viendo cómo, si bien muchos memes que se veían o que sucedían en Internet eran en formatos muy distintos quizás a como los conocemos algunos. Hoy en día, muchos eran, por ejemplo, vimos en la sesión pasada que eran sitios web, memes eran sitios web así como tal, que la gente los visitaba por eso, porque eran muy populares y tenían algo particular a diferencia de otros sitios web y otros formatos que se originaron en ese momento han estado evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Eh, Y desde entonces ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de cómo percibimos la realidad. Una realidad que, como les mencioné en la sesión 2, la realidad que nosotros como persona conocemos individualmente como individuos, es decir, cada quien, sí tiene mucho que ver también con los memes que consumimos, la información que consumimos. Y pues por lo mismo hubo un cambio de paradigma. Memético, ¿no? Y en las personas porque los memes evolucionaron y la información, la cantidad de información que empezamos a consumir ha ido creciendo exponencialmente desde entonces. Entonces, con la llegada de este nuevo siglo en el cual vivimos, de este nuevo milenio también, eh, han estado surgiendo cambios más rápidos y la información está fluyendo de manera más rápida. Entonces, podríamos decir que actualmente vivimos en una sociedad muy basada en memes o una sociedad con un flujo de información masiva. Eh, y por lo tanto, como mencioné, hay nuevas formas de memes. A diferencia de los que vimos en la sesión pasada como ejemplos, les mencionaba
en el caso particular de Latinoamérica, estaban mucho, como mencioné, sitios web y ciertos tipos que sí era mucho, mucho humor en Latinoamérica que sucedían en los memes, sino como tal, así formatos y así, pero eran temas o conceptos que se retomaban mucho, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, había mucho de que se hablaba en Internet, sobre todo en países hispanohablantes, Latinoamérica, mucho del Chavo del Ocho, por ejemplo, ese fue un meme muy fuerte. Eh, los Simpson y ciertos otros temas recurrentes en los memes se vieron que sucedían y también otros formatos, ¿no? Como mucho contenido que se transfería por infrarrojo, por Bluetooth, mencionábamos, entre celulares, entre dispositivos móviles. Muchos memes en Latinoamérica tenían que ver con ese tipo de contenido. Pues ahora en el siglo XXI, a partir de entonces hasta hoy en día, ha habido nuevas formas. Por ejemplo, está ya memes más absurdos o muy, muy experimentales, eh, como dice ahí el cheat post, que es un poco como el que está aquí en la diapositiva al lado derecho, que son absurdos en su mensaje, por así decir, incoherentes en su forma también, porque como vemos quizás no hay una relación entre la imagen y el texto y todo parece muy surrealista, ¿no? Muy bizarro. Y es muy popular al mismo tiempo. ¿A alguien se le ocurre por qué? En relación a lo que hemos visto en sesiones previas, algún concepto, alguna herramienta memética quizás. ¿Por qué, por ejemplo, esta imagen de shitpost puede ser popular y el formato shitpost sigue siendo popular hoy en día? Y lo seguirá siendo, sin duda. Bien, pues yo creo que tiene mucha relación este en particular porque tiene, digamos, la esencia o el método de la disociación, que es lo que vimos, si no me equivoco, en la primera sesión, que es la unión como de dos elementos que no tienen nada que ver, ¿no? El shitpost hace mucho uso de esa herramienta, que también la comedia, como les mencionaba, usa mucho esto, ¿no? De la disociación. Entonces, pues sí, el shitpost es uno de los nuevos formatos, los retos, los challenges. Es un nuevo formato muy viral de memes que ha surgido en el nuevo milenio en Internet, ¿no? Memes digitales. También están los memes explicados, que son estos como de... Este formato es los que se llaman como expanding brain o como el cerebro que se va expandiendo, eh, que son estos que son como cuadrículas, ¿no? Como tiene dos lados, el texto y la imagen. Y de un lado viene la imagen como de esta persona, como un cerebro como cada vez más pequeño y luego cada vez más grande y el texto va cambiando, ¿no? Son como cuatro textos. Ese tipo de formato es el de memes explicados y el de los memes, digamos, entre muchas otras formas que han surgido, están los de plantillas versátiles, que esos son los de, pues, simplemente como ya no necesariamente image macros o ese formato el que quizás todos conocemos o pensamos, más bien cuando pensamos en la palabra meme, que es el texto arriba, texto abajo, imagen en medio. Entonces ya hay memes con, digamos, plantillas versátiles como este de la pareja que va caminando y pasa una chica y el novio voltea a verla y ahí hay como toda una situación, ¿no? O simplemente el uso de las plantillas de distintas formas. Ese es una nueva forma, digamos, de memes versátiles. ¿A alguien se le ocurre algún otro formato, quizás de meme que ha existido a partir o que se le ocurra más reciente? Bien, entonces vamos a seguir con el inicio de las plataformas sociales, que obviamente todo eso tiene mucho que ver con cómo se fueron desarrollando los, los memes, ¿no? En Internet, los memes, digamos, digitales. Mm, como mencioné en la clase pasada, en la sesión pasada más bien, siempre han existido de cierta forma sitios web, plataformas sociales en los cuales se han estado desarrollando los memes, ¿no? Naturalmente
se germinan, digamos, ahí, luego transpiran de ahí y salen y cobran vida propia, por así decir. Pero a raíz que de la evolución memética, no solo del software, sino también del hardware, digamos, las computadoras, los eh, microcomponentes, toda la tecnología ya matérica, ¿no? Las computadoras en general también han ido evolucionando, la tecnología, pues han surgido nuevas capacidades para hacer nuevas redes, ¿no? Sociales, nuevas páginas, más velocidad, etcétera, ¿no? También antes la información, muchos memes también de los primeros que surgieron en web eran GIFs, en formato GIF, no necesariamente video, por lo mismo de que el espacio que antes podría almacenar una computadora era más reducido al que hoy puede. Hay computadoras ya con 1 TB y así, ¿no? De almacenamiento. Hace 20 años, hace 30 años, obviamente, eso era demasiado potente, ¿no? Una computadora de esa capacidad de almacenamiento y en memoria RAM también, ¿no? Pasa lo mismo, ya ha ido evolucionando exponencialmente y hay una ley, la ley de Moore, se llama ley de Moore, que habla de cómo los, los chips están evolucionando exponencialmente y es una tendencia que está evolucionando constantemente las computadoras. Entonces, digamos, en 20 años, obviamente las computadoras van a ser las personales, ¿no? Las laptops, las como esta, como la que ustedes están viendo, incluso obviamente los teléfonos van a ser más potentes y así exponencialmente. Entonces, todo esto tiene un efecto memético en lo que se crea también, ¿no? No solamente en lo que puede almacenar, en lo que puede tener almacenado una computadora, sino también lo que se puede crear. Y como mencionaba, por lo tanto, también han ido desarrollándose, evolucionando los sitios web, las plataformas sociales, como dice aquí. Y muchas personas se acordaron, seguramente ustedes también, de esta persona, ¿no? Tom se llama, al parecer, este desarrollador CEO de MySpace. Sí, exactamente, él es Tom. Y esa era su foto de perfil, es un meme, ¿no? Esta imagen en sí es un meme, se viralizó mucho, se hizo muy popular, era su foto de perfil. Y creo que todos éramos, de cierta forma, amigos de Tom, si no me equivoco, obligatoriamente, ¿no? O algo así en MySpace, si no me equivoco. Pero bueno, entonces este es Tom y este fue uno de los primeros experimentos o intentos de redes sociales, que en su momento obviamente fue muy famoso. MySpace tuvo un impacto muy importante en la sociedad porque tenía ciertos elementos y ciertos avances, ciertos desarrollos en cómo nos comunicábamos entre nosotros, lo que compartíamos. Me acuerdo que, por ejemplo, tenía esta función que podías fijar música como un playlist y que te metías al perfil de alguien y veías la música que le gustaba. También tenía este top 10 de amigos, una serie de elementos interesantes que le hacían peculiar a otros foros o sitios web para socializar, ¿no? Porque estaban obviamente antes ya los foros de chat anónimos y así, ¿no? Pero MySpace ya fue como el inicio de las redes sociales. Menciona Tammy, que ahora es fotógrafo. Sí, si no me equivoco, a diferencia de muchos otros CEOs, lo que él hizo fue, que es muy común en Silicon Valley, ¿no? Y en el mundo, digamos, de los sitios web, que cuando ya agarra cierta popularidad, de hecho eso hizo Mark Zuckerberg con Instagram y lo hicieron con MySpace. Cuando agarra cierta popularidad, llegan luego inversionistas y compran, digamos, tu idea, tu producto, y hay muchas personas que deciden sí o no venderla. Tom decidió sí vender MySpace y seguir con su vida y ahora es fotógrafo, ¿no? Quizás un movimiento admirable. Pero bueno, quién sabe qué hubiera pasado si hubiera intentado seguir. Y Instagram al principio, recordemos que no era de Facebook, ahora Meta, sino de otra pareja, creo, de amigos o algo así, desarrolladores, y después lo compró como en 2013 Facebook. En ese entonces compró Instagram y lo añadió, también compró WhatsApp y así ha estado comprando diferentes emprendimientos, como en su momento fue MySpace. Pero bueno, dentro de esto hay, obviamente,
así como MySpace, muchos, recordemos lo que dice aquí atrás, ¿no? Arriba, donde dice nuevas formas, ahí arriba dice adaptarse o morir. Eh, Como les mencioné desde un principio, el proceso memético tiene analogía con el proceso genético de la evolución, la teoría de la evolución y este libro de Richard Dawkins, El gen egoísta. El meme también es egoísta, como mencioné. Y entonces hay memes, por lo tanto, los que quizás siempre ponemos atención, a los que siempre quizás ponemos atención son los memes que sobreviven y los que conocemos, los que convivimos día a día, pero hay muchos que en el camino mueren, desaparecen, no se adaptan quizás y mueren. Entonces, dentro de esta historia memética del Internet también y los memes, ha habido muchas apps, muchos sitios de redes sociales, etcétera, que han dejado de existir. Estos son solo 3, 5, 7 ejemplos, ¿no? Pero así hay una lista enorme de muchos que han desaparecido o que han evolucionado, etcétera. Uno de ellos, como es ahí podemos ver, es MySpace. Ahí podemos ver a la izquierda que Apple intentó hacer un, eh, una red social. También Periscope ya dejó de existir, esa era de Twitter. Sanga o Changa, no sé cómo se pronuncia también. Vine, Path, que también fue como a la par un poco de lo que era Instagram. Y luego hubo una que se intentó Google, una red social, Google Plus. Pero entonces esto es parte del, del proceso memético como tal, que obviamente va a haber unos que van a dejar de existir y otros libran, digamos, esa batalla, otros ganan y siguen evolucionando y se adaptan y crecen. No sé si recuerdan también, quizás por ahí por 2013, 12, había un videojuego como de teléfono muy famoso, bueno, hasta cierto punto, eh, que quizás explica una analogía del proceso memético, que se llamaba Agar.io, Agar.io, Agar.io. Y era un poco como este proceso memético, quizás de adaptarse o morir, era muy fácil, ¿no? Como que eran unas bolas, unos círculos que iban comiéndose a otros círculos y creciendo, pero si un círculo más grande te comía, pues ya morías, ¿no? Entonces tú tenías que huir de los círculos más grandes que tú, pero a la vez tú te tenías que comer los otros. Y es un poco así, entonces el proceso natural, digamos, memético de adaptarse o morir. Y esto tiene mucho que ver también para aquellas personas interesadas en sus procesos creativos, las personas que tienen que ver con la creatividad, con el arte, con crear memes, por así decir. Eh, Pensar en esto constantemente, ¿no? De cómo sí es necesario estar consciente de cómo te tienes que sí estar adaptando al proceso memético mismo de la vida en esta carrera, no carrera, como en este flujo de ideas constante, ¿no? Que es inevitable. Entonces, si eres una persona que se dedica a trabajar con su intelecto, con sus ideas, con sus memes, con aquello que produce, es necesario sí estar consciente de eso porque si no, puede pasar, digamos, como estos ejemplos. Porque de cierta forma o evidentemente los emprendimientos, como es un emprendimiento de redes sociales, una empresa, como lo pudo haber sido, como lo fue Vine, como lo fue MySpace, pues sí es una creación, ¿no? En este caso, quien lo creó fue, digamos, en relación con el artista, digamos que el artista aquí fue Tom, y su producto, su obra fue MySpace. Entonces, hay que estar conscientes de eso, ¿no? De, de adaptarse al proceso memético para que no te coman esferas más grandes o no morir en el intento. Entonces, a partir del siglo XXI, inició esta nueva era, ¿no? Y hubo, como mencioné hace un par de diapositivas, un paradigma exponencial que no se ha detenido, sino simplemente se está exacerbando. Y obviamente sí tiene muchos efectos positivos, negativos, como obviamente lo es la facilidad que tenemos ahora de comunicarnos en videollamada, como ahora mismo, instantáneamente,
entre personas, compartir información, el aprendizaje, etcétera, pero también tiene connotaciones negativas. Y uno de los primeros sitios que siguen existiendo, obviamente, y tiene impacto y perdura, y se ha adaptado de una manera muy, muy interesante porque ha habido sucesos, capítulos ahí en esa historia, fue YouTube. Este es el primer video, ¿no? De YouTube, el literal, el primero, en 2005. mm, y solamente imagino que es un video de prueba, ¿no? Para probar quizás el servidor y el sitio web, etcétera, que es esta persona en el zoológico de San Diego. La persona que vemos ahí en la diapositiva es el de los creadores de YouTube y es un video muy corto, ¿no? Como que nomás está haciendo una prueba de sonido de video y ya. Pero a partir de ahí, pues obviamente toda una serie de cosas han pasado y ya ha tenido efectos muy interesantes en la sociedad. eh, y las cosas han cambiado muy, muy interesantemente a partir de este video, 23 de abril de 2005. Eh, y como mencioné, cada cambio tiene en sí efectos positivos y negativos. El impacto de YouTube ha tenido, como dije, acceso a la información inmediata y educación, porque pues me imagino que todos aquí de cierta forma hemos aprendido algo, aunque sea en un tutorial de cocina o lo que sea, a través de YouTube, ¿no? Entonces, eso es muy evidente y eso trajo un cambio muy evidente más bien, ¿no? El acceso inmediato a la información audiovisual a través de videos educativos, también obviamente de entretenimiento, ¿no? Por lo tanto, sí es una plataforma de expresión artística, donde cada quien puede subir su video. Antes era, digamos, más libre y, y podían subir muchas cosas. Se ha ido regulando a lo paso del tiempo, pero definitivamente es una plataforma para la expresión artística con pocas reglas hasta cierto punto, donde cada quien puede expresarse si así lo desea y sin ningún costo, ¿no? Al contrario, de hecho, pues ya hay personas, muchas que monetizan y han hecho una carrera a través de ello. El entretenimiento obviamente ha cambiado porque, por obvias razones, YouTube se asemeja mucho a la televisión, ¿no? Pero ya es más un servicio on demand, donde cada quien puede elegir lo que consume, digamos, ya sin necesidad de contratar un servicio de satélite para ver o de cable para ver entretenimiento, películas, series, sino que pues ya hay youtubers, ya hay canales de entretenimiento dedicados. Como mencioné antes, también YouTube representa un impacto positivo para las personas con oportunidades de carrera. Hay muchas, muchas personas cada día que viven de eso, ¿no? Mensualmente, anualmente, generan dinero de, de YouTube. Pero también hay contenido o más bien efectos negativos en YouTube, como contenido inapropiado y desinformación, porque bueno, al principio había menos regulación, me imagino, obviamente, en YouTube, entonces sí había mucho contenido de todo tipo inapropiado, y ya se ha ido mejorando, ¿no? A lo paso del tiempo, esos memes se han estado censurando, porque la censura obviamente es un método para evitar, digamos, que ciertos memes, ciertas ideas, cierta información circule. Entonces, YouTube ha empezado a poner desde hace unos años información, reglas y filtros para evitar que este tipo de cosas pasen. También ha habido problemas de seguridad y privacidad, y problemas de salud mental muy graves también en la sociedad, ¿no? A raíz de todo este auge de las redes sociales. También problemas de copyright y monetización. En YouTube no sé si ustedes han intentado subir videos o se acuerdan de que ha habido ya más cambios en sus políticas en las que las personas que les interesa ganar dinero de YouTube no pueden, digamos, usar cierta música o ciertas canciones, cierto contenido, incluso visual, como fragmentos de películas y así, porque si no banean el video o lo bajan o simplemente no genera, digamos, dinero. Entonces, así empezó YouTube y ha tenido este tipo de fenómenos, ¿no? Y este tipo de impacto. Recordarán que está este video. ¿Alguien recuerda cuál puede ser, quizás?
Bien, si no lo recuerdan, Harlem Shake o algo así. tal cual, sí. Entonces, fue uno de los, digamos, memes más memorables hasta el momento de YouTube. Vamos a ver un par ahorita y justo este es el Harlem Shake. Díganme si no lo escuchan, por favor, escríbanlo, por favor, en el chat. Con los terroristas. Bien. Y sí, justamente empezó ahí, digamos, en YouTube, este tipo de fenómenos virales, como mencioné ahorita, este nuevo especie de formatos, como son los retos. En este no era como tal un reto, pero lo que tienen, como mencioné y hemos visto a lo largo de estos videos, de estas sesiones, tienen fenómenos, los memes tienen fenómenos que invitan o incitan a que se replique. Y pues ya se acordarán por ahí de 2013, que fue este fenómeno, este contagio masivo, memético, que fue el Harlem Shake, ¿no? Que muchas personas, probablemente ustedes mismos o personas que conocen, se vieron infectadas, por así decir, de este meme, que se pusieron, como vemos ahí en la imagen, incluso a bailar en el piso y hacer locuras o divertirse simplemente, ¿no? Pero así es como lo operan los memes. Y este es un ejemplo de cómo eh, el meme incita a las personas a replicarlo, sea algo bueno, sea algo malo, sea algo divertido, sea algo depresivo. Del otro lado, digamos, del espectro, y esto no lo he tratado en el taller, pero por ejemplo está también el suicidio, es incluso memético, el suicidio, hay personas que hablan, o sea, ya viéndolo del lado opuesto, ¿no? Y drástico. Hay personas que hablan de que el suicidio también es contagioso, que también es como un parásito mental que también se puede contagiar. Entonces, esa es la idea de un meme. Un meme hace que hagas este tipo de cosas también. También está, ¿alguien se le ocurre o a ver si más bien logran adivinar otro meme así de popular que hubo en ese momento? Planking, claro. Sí, recuerdo el planking, que era justo Que, como, que era se que estás, arrojaba en agua fría. No me el acuerdo Ice cómo Bucket se llamaba. Challenge. Sí, sí, sí. Ajá. El Ice Bucket Challenge también fue este tipo de fenómenos que empezaron a pasar, que sí, ¿no? Las personas eran como retos, pero a la vez no retos, sino que cada quien toma la decisión, ¿no? De replicar eso y es algo que vemos muy actual hoy en día, muy vigente. Y otro, las dos están muy bien, ¿no? Sí, del planking y el Ice Bucket Challenge fueron también un poco de la misma época, previo a lo que ya conocemos ahorita, que pasa cada semana uno nuevo, ¿no? Y de muchas formas. Pero antes, el Harlem Shake sí fue, como digamos, el del momento global, muy, muy intenso. Y el video que vimos fue, fue el original. Surgió de un blogger con V de video que se llamaba, se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, ahorita es ya rapero él, ¿no? Joji. Filthy Frank es el que veíamos de rosa como esa persona que está tirada en el piso. Filthy Frank era un bloguero, youtuber, por así decir, medio o bastante irreverente. Y hizo dentro de sus videos de humor, digamos, rancio o ácido, hizo ese video, ¿no? De ese meme que fue el Harlem Shake, sin sentido, ¿no? También como vimos en el shitposting, con la estrategia esta de la disociación, ¿no? Un poco como improvisar, quizás, que tiene mucho que ver con la comedia y aquí pues tiene obviamente elementos humorísticos. Otro de los videos, y este marcó un hito en YouTube, el primer video en alcanzar 1 millón de vistas, fue el que vamos a ver
a continuación, que es el famosísimo Gangnam Style, exacto. Veamos. Lo voy a compartir otra vez. Y pues es muy relevante porque fue el primero, como mencioné, en generar 1 millón de reproducciones en la historia de YouTube. Y es obviamente, hito, un highlight, un milestone, digamos, un hito así, memético, ¿no? 1 millón de personas en el mundo, o 1 millón de reproducciones, quizás varias veces lo vio una misma persona. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Bien, creo que es suficiente para marcar el punto. Y bueno, fueron 2 ejemplos de cómo, sí, ¿no? Los memes a través de YouTube han sido muy, muy, muy populares y ha habido una evolución, ¿no? En cuanto a la masificación y al alcance que han tenido los memes. Y bueno, este es un video coreano que fue muy, muy popular en su momento. Y vemos lo mismo también pasando ya de forma muy masiva también con la música coreana, ¿no? El K-pop en general, de cómo sí, quizás los coreanos tienen un entendimiento de cómo hacer que la información, a pesar de que no todos hablemos el idioma, pueda ser muy, muy viral, ¿no? Entonces, YouTube, su impacto sigue hasta hoy en día. Y si no bien fue el inicio, fue a partir de unos años después de que iniciara, porque inició en 2005 y esto pasó como 6, 7, 8 años a partir de eso. Ya como impacto muy, muy, muy masivo. Obviamente desde antes hay fenómenos en cada país, ¿no? De videos virales y así. Pero bueno, después, obviamente, como mencioné, llegaron sitios, ya otra vez, momentos clave en el Internet que conocemos y en la realidad, del paradigma que conocemos hoy como persona, llegó este sitio que sí es, a partir de ahí hay un antes y un después, ¿no? Facebook y sus inicios, así se veía al principio Facebook, así eran los perfiles y así arrancó. Entonces, sucedió, ya empezó por ahí de 2000, bueno, Facebook en sí como tal empezó en las universidades y así de como conocemos la historia, a partir también de 2005, 2006, en las universidades de Harvard y entre universidades del Ivy League en Estados Unidos, pero ya al alcance de la población en general, ya como página web para cualquier persona pública, digamos, ya fue a partir de 2007, 2008. Y así empezó, ¿no? Una red social similar a MySpace, donde podías subir tus fotos, tus álbumes de fotos, compartirlos, compartir tus gustos y conectar con personas, sí, de tu escuela, de tu comunidad. Y así, ¿no? Hay muchas historias de personas que se conocieron o se conocen a través de Facebook, justo, ¿no? Personas con las que fueron a la universidad y así. Pero bueno, eso no fue todo lo que pasó, ¿no? Ya conocemos todo lo que ha estado pasando hasta hoy en día con Meta. Y pues Facebook también tiene su impacto, ¿no? Y sus efectos tanto positivos como negativos. Obviamente también tiene ciertas funciones. Y uno de esos efectos, digamos,
puntos positivos es la conexión global que mencionaba, que puedes conectar con personas de cualquier parte del mundo o de tu comunidad, ¿no? Pero sí, la conexión global. Y no es anónimo, ¿no? A diferencia de muchos foros de internet que ya existían, este no es anónimo. También es una plataforma, obviamente, cada vez más hacia la expresión, como lo vemos ahorita ya en Meta en general, pero Facebook, desde un principio, de cierta forma, sí incentivó la expresión. También el fomento a la diversidad, pues no es excluyente, no tiene como esas reglas, entre otros asuntos, ¿no? Fomenta la diversidad y también fomenta mucho. Facebook desde un principio también ha sido muy usado para cuestiones, digamos, políticas, en ese sentido, como marketing también, en redes sociales. Ha tenido mucha potencia de diferentes formas, pero por lo tanto también ha representado problemas para la privacidad de las personas, pues por lo mismo que se fomenta la expresión y el dejar tu información ahí, de dónde, quién eres, de dónde eres, tus gustos, todo eso, pues también representa un problema para la privacidad y cómo pueden las personas ser amenazadas por esto, ¿no? El doxeo y todo lo que tiene que ver con el acoso y todo eso. También Facebook tiene esa connotación negativa y sus derivados, ¿no? También, no solo Facebook. Un impacto a la salud mental también, por obvias razones, sobre todo la comparación entre las personas, ¿no? Tiene efectos psicológicos la comparación. La desinformación y polarización es un contraste y es una paradoja misma de su misma capacidad que tiene de informar, a la vez la tiene de desinformar, y la misma capacidad que tiene de hacer esta conexión global. También hay ciertas, digamos, cámaras de eco que le llaman, o grupo. Hay, por ejemplo, aquí en la derecha está un grupo muy popular que tuvo su auge o su pico en México, por ahí de los 2015 a mediados, ¿no? De esos años, que se llamaba Los Seguidores de la Grasa. Y bueno, el punto es que este grupo era como más, o hasta cierto punto, como de trolls y muy enfocado como a ese tipo de incels y así. Pero entonces a lo que voy es con esto de la polarización, es de que Facebook, pues al mismo tiempo de que tiene estos grupos que las personas pueden hacer, pues esos grupos también se pueden comunicar para también generar cierto impacto, en este caso negativo. Y tienen también problemas de copyright y monetización, como YouTube lo tiene, ¿no? Ciertos hay problemas, lo hemos visto en Instagram y así, y en otras redes, de cómo han luchado un poco con eso y se han estado intentando adaptar. Después llegó también, cerca de esos años, esta otra plataforma, Twitter. Este fue el primer tweet de Jack Dorsey en 2006, al casi mediodía, a las 3:50 de la tarde. Igual, como el video anterior de este creador, del CEO de YouTube, que es solamente en el gimnasio, en el zoológico, probando YouTube, así para ver si servía. Esta persona, Jack Dorsey, el CEO, bueno, el previo CEO, porque ahora es Elon Musk, solo hizo un tweet para probar, ¿no? El funcionamiento. Y a partir de ahí, también una nueva historia, un nuevo paradigma de cómo consumimos y creamos memes en Internet. Vemos todas las implicaciones que ha tenido esa plataforma de Twitter y cómo, pues sí, hay un antes y un después de Twitter, definitivamente. Y lo mismo, tiene sus implicaciones también tanto positivas como negativas. Digamos, Twitter es una página, una plataforma, una red social para microblogging, digamos que esa es su descripción, su función, hacer como pequeños blogs, o sea, es un blog de cada quien y hace pequeñas entradas, digamos, ¿no? Ese blog personal que tiene cada quien en su perfil. Y estos son algunos de los aspectos, tanto positivos y negativos, como hemos estado viendo. Obviamente, la facilitación de la comunicación, porque puedes mandar un mensaje, digamos, se acordarán, o un telegrama, haz de cuenta, recordarán como antes existía en los 90s, y hay una canción muy buena de merengue que se llama el beeper, ¿no? Antes existía como el beeper, y que son como pequeños telegramas, ¿no? Twitter es un poco así, o X ahora, ¿no? Que hace puedes mandar mensajes instantáneos a las personas en tiempo real.
movilización social, tanto positiva como negativa, porque hemos visto en 2010 estuvo este fenómeno social, esta movilización social en Medio Oriente que se llamaba la Primavera Árabe, y mucho de ello sucedió a través de esta facilitación de la comunicación y movilización social a través de Twitter en particular. Entonces, sí, definitivamente es algo positivo. Obviamente Twitter tiene acceso a noticias en tiempo real y de hecho lo vemos constantemente cuando a una persona famosa o relevante o figura pública la citan muchas veces a través de sus tweets, ¿no? También, o sea, sí tiene esa credibilidad y esa validez en las noticias, ¿no? Vemos esto a cada rato de cómo, no sé, el presidente de aquí o un político, alguien famoso hizo un tweet. Entonces, eso está muy presente en las noticias y las mismas noticias que también se transmiten en tiempo real en Twitter. La expresión y visibilidad, pues por obvias razones, ¿no? Vemos aquí Kanye West en un tweet viejo en 2014 expresándose, ¿no? Y así cualquier persona lo puede hacer. Pero otros aspectos negativos está la desinformación, por lo mismo que cada quien puede expresarse y así no hay tanta verificación. Hay mucha desinformación también, ¿no? Podemos ver también con Trump cómo pasó eso de la desinformación a través de los tweets. Hay ejemplos, no hay muchos. El acoso y los discursos de odios también, por la misma relación con la política y su conexión con Twitter, está muy relacionado a eso. Lo mismo con la polarización y fragmentación. Son paradojas, digamos, de las redes sociales esas, como a la vez une y separa a las personas. Y también al mismo tiempo, como tiene siempre problemas con la privacidad, porque a la vez se te fomenta a expresarte, pero eso también puede ser, es una espada de doble filo, por así decirlo. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bien. Digamos, fue la fundación, los cimientos de este nuevo paradigma de Internet que conocemos hoy en día. Estas, digamos, 3 redes sociales. Como vimos al principio, hubo otras redes sociales, hubo otras plataformas, pero no fueron tan virales, tan memes, como lo son estas 3 ejemplos, ¿no? Obviamente, sin MySpace no hubieran surgido otras y así, porque es el mismo proceso memético, ¿no? De cómo está relacionada una idea con la previa y así. Pero de ahí ya cada una va generando su propio cuerpo, por así decir, y evolución. Y entonces Twitter, YouTube, Facebook fueron estos pilares para lo que conocemos hoy en día. Y por lo mismo que mencionaba previamente, de cómo, según la ley de Moore, el Internet, la información, los memes, la tecnología está evolucionando de manera exponencial. Los chips en las computadoras cada vez son más potentes y más pequeños. Esto tiene también impacto en el desarrollo, en el código y la capacidad que tienen las personas, los programadores y las empresas para desarrollar nuevas tecnologías y nuevos diseños. Entonces llegó la nueva era con sus nuevas implicaciones de el scroll infinito en redes sociales. Antes no existía. Ahorita es algo ya muy natural, pero antes no existía. Y es algo que se le añadió a las redes sociales a partir de cierta época. Y fue a partir de este diseño que se implementó primero en Tumblr, previo a incluso el 2012 se implementó y luego lo adaptaron otras redes sociales, como casi todas, ¿no? Hoy en día ya lo tienen, pero antes era justo, llegabas hasta cierto punto con el scroll, arrastrando la pantalla, y ya te decía como cargar más contenido, y ya, ¿no? Pero era esa fricción, digamos, del proceso de experiencia de usuario y diseño de usuario, de interfaz de usuario, que te hacía eso, ¿no? Como más lento el proceso. Y recordemos que hay personas, ¿no? Diseñando estas cosas con las que interactuamos, estas aplicaciones, estos dispositivos. Hay mentes detrás, hay diseñadores, ingenieros, no son solamente por cuestión espontánea. Entonces, dentro de este avance surgieron nuevas, como les decía, desarrollo de las nuevas apps. Tumblr fue la primera que lo desarrolló y de ahí se adaptaron.
Y lo que pasó con, con, con el scroll infinito es que hace ahora que los usuarios pasen más tiempo en las redes sociales, en las apps, y al mismo tiempo es una competencia por la retención de tiempo que cada app lucha entre usuarios. Digamos, si estoy usando TikTok, no estoy usando las otras 10 o las otras 5, las otras 20, no sé. Si estoy usando Instagram, solo estoy usando Instagram y no estoy usando las otras, ¿no? Entonces, las empresas, los emprendimientos, las startups luchan por eso, ¿no? Porque luchan conscientemente, es decir, por eso lo diseñan, por eso lo crean. Y eso es algo para lo que sirve también estar consciente de los procesos meméticos, ¿no? O sea, no es natural, digamos, en el sentido de que no simplemente pasa, sino que hay personas como en un laboratorio y nosotros de cierta forma somos las ratas de laboratorio, los simios o los experimentos en los cuales nos aplican esto, ¿no? Ellos quieren que estemos consumiendo las redes sociales y que estemos ahí por horas, incluso, ¿no? Si pudieran, pues obviamente por días, sin desprendernos de ahí. Entonces el scroll infinito lo que hizo fue este otro cambio de paradigma. Y hay un estudio, y hay quienes lo han estudiado, que a partir de 2010, no, 2000, entre 2012 y 2013, hubo un, digamos, declive o también un cambio en la salud mental de la población, sobre todo mujeres adolescentes, por lo mismo de que esta tecnología, más bien este diseño, no es tanto tecnología, es nomás un feature en las apps, pues sí, algo nuevo se implementó, ¿no? Esta implementación. Y fue a partir de ese scroll infinito que hubo ahí un cambio en la salud mental de las personas. Como decía, más que nada en las mujeres adolescentes de cierta edad, obviamente mujeres de cierta edad, por lo mismo, ¿no? De cómo te afecta lo que consumes, meméticamente hablando, pues tiene mucho que ver. Y entonces Tumblr fue una de estas primeras apps con scroll infinito. Tiene sus pros y sus contras. Vemos ahí una imagen de Vaporwave, que es Vaporwave, que es muy de estética de esa época, surgió en Tumblr. Era una plataforma o es una plataforma creativa que fomenta mucho la creatividad y compartir arte, compartir creatividad, sobre todo audiovisual, más visual, ¿no? Imágenes estáticas como esta. También hay muchas comunidades sucediendo. Antes había más eh, sucediendo ahí. También por lo mismo las comunidades, la exploración de identidades. Había antes pues mucho contenido eh, de, no sé, los geeks en general, personas enfocadas en el arte, en diseñar, dibujar, ¿no? Como DeviantArt y así. También había mucho de eso sucediendo en Tumblr. Hasta cierto punto, ¿no? Había también furries y así. Y personas también, digamos, trabajadoras sexuales, como ahora hay en OnlyFans. Pero todo esto cambió a partir de 2018, que Apple eh, baneó de la App Store, de la tienda de apps, baneó a Tumblr por lo mismo, porque había mucho contenido, digamos, como dice ahí, inapropiado, tóxico y ciberacoso y todo esto sucediendo en Tumblr y la bajó. Ya no estaba disponible en la App Store, rompió sus reglas, digamos, o quebró reglas. Y lo que hizo Tumblr fue adaptarse a eso para volver a estar en la tienda, porque pues obviamente eso representó una afectación monetaria y empezó a restringir mucho este tipo de contenido, muchas cosas así, y ahora ya está de vuelta. Pero entonces lo que sucedió fue que estas comunidades, todas estas personas que estaban ahí por un motivo, ¿no? Que se les permitía hacer esto ahí, hubo como un éxodo a otras plataformas. Entre ellas, la más popular a la que las personas migraron fue Instagram. Y ya, ¿no? Volvió y todo eso pasó. Pero entonces Tumblr representa esto. Sobre todo su impacto me parece relevante por lo que mencionaba, del scroll infinito. Y es algo que está ahorita muy, muy vigente en Instagram. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario más?
hasta ahora. ¿No? Bien. Seguimos. La era del video digital. Eh, bueno, aquí, obviamente, entre esta era, digamos, y la previa que estaba hablando, está Instagram, ¿no? Instagram ya conocemos todas sus connotaciones que son, no están dentro de la presentación, pero creo que es importante mencionarlo brevemente. Pues Instagram representa tanto cuestiones positivas como las que mencioné de las otras plataformas, pero también muchos efectos negativos, sobre todo en la salud mental de las personas, ¿no? Por lo mismo de todas las otras redes sociales, pero sobre todo por cómo interactuamos con ella y las afectaciones de comparación entre nosotros y así, y cómo esto influye o afecta a la salud mental de las personas. Ahora, la era digital, del video digital. YouTube fue de estas primeras plataformas, como vimos en los videos anteriores de ejemplo, que obviamente ya existía el video en Internet, pero como plataforma, YouTube fue la que originó esto. Y a partir de ahí hubo nuevos fenómenos sociales, virales y así. Y entonces lo que sucedió también ya uniendo todos estos, adaptándose, digamos, las plataformas, como hemos visto que es natural en los procesos meméticos, adaptándose, eh, se empezaron obviamente, a sumar eh, integraciones dentro de las apps, como fue el scroll infinito, ¿no? Entonces surgieron nuevas apps, nuevas plataformas, redes sociales con esto, con esta función y cómo eso también cambió en cómo lo consumimos y la cantidad de información que consumimos y la cantidad también de información que por lo tanto que terminan las personas creando. Porque quieran que no, genera una necesidad en las personas. También ese tipo de consumir tanta información para muchas personas también les genera una ansiedad a veces de incluso posiblemente crearlo por fenómenos como el FOMO y otra serie de cuestiones psicológicas. Todo esto aunado pues sí tiene ciertas afectaciones. No sería lo mismo de las redes sociales ahora si no existiera, si no hubiera existido como función el scroll infinito y muchas otras adaptaciones que han surgido en redes sociales. Entonces surgieron estas figuras, ¿no? Como vemos aquí, PewDiePie, uno de los, en su momento, actualmente yo creo que ya no lo es, de los YouTubers más famosos, creo que él es sueco, eh, y surgieron este nuevo tipo de figuras, influencers, YouTubers, pero sobre todo tiene mucho que ver con estas plataformas audiovisuales como YouTube, que surgían estas figuras, digamos, meméticas, que tienen mucho que ver con la relación de los, pues sí, como vimos previamente en la segunda sesión, los cultos y sectas y cómo podemos de cierta forma idolatrar a las figuras, ¿no? A las personas, personalidades, como cultos a las personalidades. En pocas palabras, eso meméticamente hablando es lo que es idolatrar a figuras como PewDiePie o YouTubers, TikTokers, etcétera. Es simplemente una adaptación de lo que es un culto, solo que es a una persona, una personalidad pública. Y así han surgido, ¿no? Este es de los más populares, pero pues en Latinoamérica han surgido muchos hoy en día. Uno de los más populares, no sé, que se me vino a la mente dentro de la creación de esta presentación es, no sé, Luisito Comunica, ¿no? Es muy popular hasta hoy en día. Tuvo un pico, yo creo, hace años, pero ahorita sigue siendo relevante. Y así, ¿no? Así han surgido muchas figuras en YouTube. Sobre todo fue que empezó esta idea de los YouTubers y los creadores de contenido y así. Después llegaron plataformas, como vimos en las primeras diapositivas, que ya no existen, pero llegó una plataforma cerca de 2014 que se llamó Vine. Y de ahí también surgieron este tipo de figuras, cultos a las personalidades, como lo fue, no sé, el ejemplo de esta persona, Lele Pons, o esta otra, Juan Pazurita. Y esto fue un preámbulo a lo que hoy conocemos como TikTok. Fue muy similar, solo que aquí era entre
digamos que este es un intermediario en lo que es ahorita TikTok e Instagram. Si ven el diseño, la interfaz de usuario es muy similar hasta cierto punto a Instagram, ¿no? Imágenes cuadradas que antes eran todas cuadradas, recordemos, ya después empezaron a ser vertical, o ya ahorita TikTok es la pantalla completa. Bueno, Vine era cuadrada, los videos que subían las personas y se estaban reproduciendo. Y surgieron este tipo de figuras virales, estos TikTokers, Gigaviners, y hasta hoy en día, ¿no? Existen ambos y así surgieron muchos creadores de contenido en estas redes sociales. Y bueno, después surgió lo que ahora sí conocemos como TikTok. Y aquí se empezó a suceder mucho de lo que mencionaba, que ha ido evolucionando meméticamente a través de los fenómenos virales o meméticos en redes sociales, ¿no? Como están los retos, los memes sí absurdos, la comedia, todo eso está conviviendo actualmente en TikTok, ¿no? Actualmente yo creo que es de las apps, de las plataformas, de las redes sociales más populares. Y sí, recordemos que les mencioné en la primera sesión que dentro de los formatos de memes, no solo obviamente está el audiovisual, sino también está el baile, ¿no? Entre otros, como mencioné, recetas y así, pero también está el baile. Y TikTok, recordemos que muchas personas al principio lo relacionaban con bailes, ¿no? Como esta Charlie D'Amelio, que pues hacía bailes populares a través de canciones que surgían ahí. Y ese es solamente un formato más de TikTok y por eso, de memes, y por eso es tan popular TikTok también, ¿no? Porque logra, entre muchos formatos meméticos, logra también captar este otro que quizás había sido descartado hasta cierto punto, que era el baile. El sonido, al mismo tiempo, si bien ya existían plataformas para experimentar con memes auditivos, TikTok fue uno de los o el que ha logrado mejor usarlo mejor. Y este es, digamos, un claro ejemplo, ¿no? Porque el sonido es un medio memético muy relevante, muy importante, que a diferencia de otros medios, por ejemplo, lo audiovisual, que termina creando comunidades, unión entre las personas y así, el sonido tienen formas meméticas más poderosas hasta cierto punto de penetrar las mentes de las personas, ¿no? De alojarse en estas mentes, en nuestras mentes, en nuestros cerebros, similar a un gusano que llega ahí y se queda, ¿no? Nos mantienen pensando constantemente, no sé si a ustedes les pase, lo que conocemos como earworms o gusanos auditivos. Y los gusanos auditivos son a partir del sonido, que es muy popular en TikTok, el uso de sonidos virales y cómo se repiten. Entonces, eso es así como algo muy potente que no tienen hasta cierto punto hoy en día, a pesar de que lo siguen intentando otras redes sociales. La exploración de los memes aurales, por así decir, del audio y también pues del audiovisual. Entonces, también obviamente están en TikTok los fenómenos cómicos y otros formatos, ¿no? También muchos de comida. También creo que lo mencioné en la primera sesión, como las mascotas son también memes hasta cierto punto, parásitos, por así decir, pero cumplen con ciertas descripciones meméticas de cómo las mascotas, los perros, los gatos, etcétera, sí, hasta cierto punto cumplen con eso. Y también vemos contenido en TikTok sobre mascotas y así. Pero sobre todo eso, los dos más importantes quizás de TikTok al principio fue el baile, pero el más potente es el hecho de que TikTok es una plataforma única para explorar los sonidos y cómo se convierten en gusanos, digamos, y luego en memes y sus repeticiones, ¿no? Ya hemos visto cómo esto influye también a los artistas. El hecho de TikTok, cómo sí representa algo relevante en las carreras de los artistas.
¿Alguien tiene alguna duda más, algún comentario en relación a TikTok o la era del video digital en Internet y los memes? Bien, vamos a continuar entonces con la otra etapa, digamos, del Internet, que fue o que ha sido como sí ha habido un impacto a través de todo esto entre la polarización y la salud mental de las personas. Polarización entre las comunidades, los grupos de personas, incluso de uno a uno, ¿no? Así como si antes, digamos, tenías un amigo, una amiga, un conocido, un familiar, también ha polarizado esa relación entre personas, ¿no? De uno a uno, por ideologías. Tomemos en cuenta que los memes y los grupos de memes, los memeplexes, los complejos de memes, son eso, ¿no? Ideologías, lo que creen las personas, lo que tienen, digamos, instalado en su sistema operativo. Entonces, el hecho de que cada persona tenga, a raíz del algoritmo, de que cada vez está más afinado los algoritmos, tenga su algoritmo, digamos, más específico, digamos, mi algoritmo de TikTok, en este caso, ¿no? Como ejemplo, no es el mismo que el tuyo que estás viendo esta presentación. Quiere decir que al mismo tiempo eso pasa en todas las redes sociales y eso quiere decir que al mismo tiempo los memes, las ideas que yo estoy consumiendo van a ser muy probablemente en gran medida distintas a las tuyas. Ahora, llevado eso a un punto, digamos, más extremo, hay situaciones en que las personas, pues sí, terminan polarizándose por obvias razones, de que terminan sus ideologías siendo muy distintas entre personas y esto crea choques entre las personas. Y eso es algo que ha cambiado muy fuerte, ¿no? En la sociedad. Tiene un gran impacto en los memes digitales en la sociedad. Al mismo tiempo, como ya he mencionado un poco, la salud mental se ha visto muy afectada negativamente por los memes en Internet, ¿no? Sobre todo, pues obviamente los negativos en las distintas plataformas, ¿no? Por distintos motivos. En Twitter, en Instagram y TikTok, etcétera, está todo esto que mencioné que es lo más relevante de la comparación entre las personas y todo también los números también tienen mucho que ver, o sea, no sería lo mismo si las plataformas no mencionaran analíticos, si no hubiera números de likes ni de nada en general, pero cada vez hay más información numérica en cada post o en cada red social, ¿no? Ya puedes investigar qué día, cuándo, quiénes, cómo, todo eso termina también hasta cierto punto obviamente afectando a las personas. Sería muy diferente si no mostraran ningún número, ninguna red social. Y así, la salud mental se ha visto afectada por diferentes motivos. Pero ahorita voy a tocar un poco otro tema relacionado a esto, de cómo desde los inicios de Internet sí surgieron foros anónimos, sobre todo, en el cual las personas se agrupan, se han agrupado por intereses en común. Pero también, a raíz de esto, pues ha habido, digamos, polarizaciones, ¿no? Y radicalización de las ideologías. O sea, esta polarización se ha estado radicalizando cada vez más fuerte. Vemos, por ejemplo, si bien no tiene que ver obviamente con Internet, porque esta es una lucha ideológica milenaria, hasta cierto punto lo que ahora estamos viendo en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, algo así, digamos, ya está pasando y sigue pasando en redes sociales, de cómo las personas, al no compartir ideas, terminan entrando en conflicto, en fricciones, en batallas eh, entre ellas. Entonces, en Internet han surgido grupos de, de personas, ¿no? Que se segregan, digamos, es un ejemplo otra vez, como si, digamos, estuviera en un foro Hamas, que de esta cierta forma sí hay obviamente grupos de chat y foros terroristas y así, pero este es solo un ejemplo. En un foro estuviera Hamas y en otro grupo estuvieran los sionistas, ¿no? Y entonces cómo ellos están orquestando sus cosas y sus ideas, sus planes ideológicos y, y terminan sucediendo cosas fuera, ¿no? En la sociedad
o atacándose, ¿no? También hay muchos grupos de hackers, recordemos Anonymous, que también está en Internet, y así muchos fenómenos. Entonces, a partir de 2000, de la década, del inicio del milenio, de los años 2000, el nuevo siglo, también empezaron nuevos sitios de foros anónimos como 4chan y Reddit. Y esto trajo, como dice ahí, un impacto significativo en cómo la sociedad ha interactuado desde entonces. Mm, entonces está 4chan, ¿no? Por ejemplo, un foro, un sitio web de foros específicos de diferentes temas que es 100% anónimo. Bueno, hasta cierto punto obviamente te pueden rastrear el IP y así, pero básicamente es anónimo. Lo que hay ahí es mucho contenido, sí, muy expresivo, digamos, las personas pueden hablar de cualquier tema y así, pero por lo tanto es un contenido muy, muy extremo. Mm, y esto genera radicalización también en las ideas que se comparten y se consumen y cómo esto afecta a las personas. Hay mucho, pues obviamente, anonimato y esto trae consigo falta de responsabilidad, porque obviamente no es lo mismo yo decirte algo a ti que estás viendo esta presentación, insultarte, ofenderte, hacerte sentir mal, hacerte bullying. No es lo mismo yo hacerte eso, digamos, en un salón de clases o en la calle, frente a frente, que decirlo escudado o disfrazado detrás de una pantalla, anónimo y sin consecuencias hasta cierto punto. Entonces, este tipo de páginas, más allá de entretenimiento, sí tienen muchas connotaciones negativas. Y por lo tanto, pues al ser anónimo y así, pues hay libertad de difundir rumores. Recordemos que el rumor es un formato de meme muy popular, por así decir. Todo lo que tiene que ver con los rumores, la desinformación, es muy fácil que se propague. Y por lo tanto, también tiene todo esto una influencia en la sociedad, en sucesos significativos que se desarrollan más allá del Internet. O sea, sí hay hacks también, pero también hay fenómenos en la sociedad. Un ejemplo muy claro que vemos hoy en día, bueno, ¿a alguien se le ocurre qué tipo de influencia en eventos significativos hay? ¿Qué tipo de eventos puede tener este tipo de foros o de grupos? También mencionaba el grupo de grupos de Facebook donde también pasan ese tipo de fenómenos de contenido extremo y así. Dice bajadas o subidas en cripto. Ok, eso mencionas. Por ejemplo, sucedió algo así como lo que mencionas tú también en Reddit, ¿no? De cómo se organizaron a través de Reddit para subir la bolsa, el valor de la bolsa de GameStop, ¿no? Se organizan así y eso afecta obviamente, como dice ahí, a la sociedad, ¿no? No se queda simplemente en un chat, en algo entretenido, en algo divertido de gente bromeando, ¿no? Sino que justo ya afecta. También hay ya cosas más drásticas que han surgido estos foros que sí tienen impacto 100% negativo, que constantemente surgen de estos foros, y eso es tiroteos. En este caso hay muchos, muchos tiroteos que han surgido, no solo en Estados Unidos, que es donde obviamente hasta hoy en día, estaba viendo la otra vez en las noticias, hasta hoy en día ya, este año, solamente han habido solamente 600 y más, tampoco más, tiroteos en Estados Unidos. Y está el ejemplo, por ejemplo, de Elliot Rodger, eh, un incel, digamos, el principal o más famoso quizás de los incels, que también a partir de toda esta situación, hasta cierto punto en redes sociales, se vio muy afectado y también pues obviamente quizás derivado de ciertos problemas de salud mental que él ya traía, quién sabe. Terminó haciendo un tiroteo en 2014 en California, porque decía que no podía entender cómo él era tan atractivo, tan guapo, y ninguna mujer quería estar con él, y etcétera, ¿no? Una serie de cosas que lo perturbaron. Y así ha habido muchos ejemplos de personas que incluso anuncian antes en 4chan, sobre todo en el foro que dice ahí random, anuncian que van a hacerlo
y después obviamente lo hacen. También ha pasado en México. Antes existía, bueno, en Latinoamérica, pero antes existía, ya no existe en México, uno que se llamaba ISPA, como de hispano, ISPA-chan, donde también pasó la misma serie de fenómenos meméticos, donde las personas se organizaban, se radicalizaban y terminaban atacando y cometiendo atrocidades de este tipo. Y siguen sucediendo, también han sucedido en grupos de Facebook y así. Y es lo que pasa, como mencioné aquí en la diapositiva anterior, de cómo todos estos elementos que están aquí a la izquierda terminan siendo una mezcla, una receta muy tóxica y muy nociva para la sociedad. Porque pues el único propósito de estos foros son hasta cierto punto el entretenimiento y no hay otra justificación quizás más allá de eso, pero más allá de eso sí son sitios muy, muy tóxicos y negativos. Otro de los eventos que sucedió también, para destacar hasta cierto punto en estos foros, fue en 2014 un evento que se llamó The Fappening, que en 4chan un grupo de hackers logró hackear a, a artistas de Hollywood, sobre todo actrices, ¿no? Mujeres, a través de sus cuentas de iCloud. Fue una especie de, me imagino, de phishing, como lo que me hicieron a mí en Somos hace unas semanas. Y bueno, hackearon por sus cuentas de iCloud a muchas mujeres famosas de Hollywood y terminaron filtrando de muchas sus desnudos, se metieron básicamente a sus fotos en la nube que habían subido desde sus iPhones, porque era iCloud, y pues fotos de que ellas mismas se habían tomado, como se ve ahí censurada la imagen, ellas mismas se tomaron, la hackearon y las compartieron en 4chan, todas, de muchos famosos, ¿no? Y todo esto se queda impune porque pues muchas veces, además de que son personas hábiles, capaces de hackear personas a través de ingeniería social y hack tecnológico también, el anonimato pues también les brinda esta capacidad de quedar impunes. Y entonces, a partir de ahí, también ha habido otros fenómenos sociales radicalizados. A partir de estos foros también ha habido atentados terroristas o radicalizaciones como las que pasaron, no sé, en Estados Unidos de QAnon y así. Tiene mucho que ver con este tipo de foros y cómo también ha afectado meméticamente esto en relación con la sociedad. Muchos memes obviamente también han salido de ahí, de 4chan, muchos memes han salido como Pepe, definitivamente salió. Muchos de los memes que conocemos hoy en día, visuales sobre todo, han salido de 4chan y de Reddit. Pepe, los I Feel You Bro, que son estos, como decía, personajes blancos, caricaturas, ¿no? Con piel blanca sobre todo. Muchos. Pepe es uno de ellos. Y muchos se derivan de ahí. O sea, sí tiene un impacto memético, digamos, sobre todo negativo, pero también hasta cierto punto positivo. 4chan y este tipo de foros. Y bueno, la historia ha ido evolucionando, como vimos previamente, todo este bagaje de Internet que ya hemos estado explorando desde sus inicios del nuevo milenio. YouTube, Facebook, ahora Meta, Twitter, Tumblr, el scroll infinito, los videos digitales y el fácil acceso que hay ahora para generar contenido y pues aunado a este tipo de plataformas, ¿no? Que siguen sobreviviendo 4chan ya desde hace 20 años. Y bueno, sucedió después la pandemia, ¿no? El COVID 2020 y sus efectos también, ¿no? Tanto positivos como negativos. Y muchos avances en la tecnología que fueron necesarios también acelerar, porque muchas personas, o más bien la gran inmensa mayoría, el 99% de las personas estábamos en casa y necesitábamos trabajar o por lo menos consumir contenido o pasar el tiempo en una pantalla, a través de una pantalla en una computadora. Entonces las empresas se pusieron a trabajar para facilitar esto y esto terminó también afectando positiva y negativamente
a lo que es hoy en día las redes sociales, ¿no? Desde hace 3 años. Y una de las cosas que podemos destacar de cómo, perdón, de cómo hoy el Internet y las redes sociales, sobre todo TikTok, facilitan el proceso memético, es a partir de qué tan fácil es generar hoy en día hasta cierto punto memes. Porque recordemos en la sesión pasada que los memes más populares eran aquellos en, no sé, sitios web, ¿no? Entonces alguien tenía que, primero que nada, saber programar un sitio web básico y así. Entonces ya hoy eh, TikTok sobre todo te hace con una serie de taps, de touch, de botones que aplastes, ya puedes generar un contenido, ¿no? Contenido en general. Y, y es lo que ha estado pasando, que cada vez quitan la fricción de lo difícil, digamos, que es generar contenido y posibles memes. Entonces, la evolución memética en Internet también tiene mucho que ver con esto, con cómo cada vez es más sencillo y más fácil reunir elementos meméticos y que cada quien genere contenido. ¿Alguien tiene una duda, un comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? Ya está por terminar la presentación, ¿no? Bien, pues más que nada eso, a través de cómo han pasado estos últimos 3 años del incremento de las redes sociales, eh, más bien del incremento del consumo de redes sociales, porque estábamos muchos, o casi todas, como mencioné, las personas encerradas detrás de la pantalla en nuestras casas, terminamos consumiendo mucho contenido, ¿no? También se crearon muchos, pues, influencers y personas que surgieron a través de esa crisis social. Muchas personas empezaron a crear contenido y ahora ya muchos son virales, ¿no? Por lo mismo. Y ha habido una evolución, también ha habido una evolución, digamos, históricamente, en términos artísticos, hay quienes consideran que los únicos dos nuevos formatos de arte nuevos, más recientes, del nuevo siglo, los dos formatos más que han surgido han sido TikTok o los bailes de TikTok en particular, el único formato nuevo artístico generado o que ha nacido recientemente han sido los bailes de TikTok como formato artístico, ya en términos artísticos, y los NFTs. De ahí en fuera hay quienes dicen que no ha habido nuevos formatos artísticos previos a estos dos, no se han generado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sino solo estos dos son los nuevos que conocemos como sociedad. Más allá de la pintura, la escultura y todo eso, los dos más nuevos que podemos conocer como sociedad son los bailes de TikTok y los NFTs. Bueno, claro, también menciona Emilia el arte generado por AI. Sí, también como formato artístico. Y todo esto ha tenido un impacto, justamente estos tres, sobre todo estos dos últimos que menciona Emilia, el arte generado por AI como formato artístico y los NFTs han representado también un nuevo avance que aún estamos conociendo en los memes. Y me parece importante terminar con la presentación con esto y mencionar eso, que cada vez está evolucionando más los memes en ese sentido, en cómo si al mismo tiempo nos está uniendo y nos está permitiendo facilitarnos la, la forma en la que nos comunicamos, también nos está polarizando. Y bueno, saludos, Tami, espero estés bien y espero ver pronto tu proyecto final. Dice que se tiene que ir y gracias a ti por unirte a esta sesión. Entonces, básicamente justo ya estoy terminando la sesión con esto, con cómo los memes siguen evolucionando y hoy en día está ya todo esto de cómo
ya todo es más tokenizable o ya todo es una transacción también en Internet. Ya se está empezando a monetizar nuestros memes, ya sea en redes sociales o de manera de NFTs o con cripto. Ya el Internet ya va hacia allá, ¿no? Ya hay personas que hablan del Web 3.0, que es justo donde ya la información que nosotros compartimos al mismo tiempo ya podemos ser retribuidos por ella. Ya hay exploradores tipo web como Brave, que es similar a Chrome o a Firefox así, pero ya te dan dinero, o cripto por lo menos, por tu consumir anuncios. O ya las plataformas están empezando a incentivar a las personas a compartir información y a la vez recibir un poco de remuneración económica por ello. Y los NFTs van por ahí, ¿no? Por este punto, aunque son muy, muy controversiales todavía, yo creo que van a perdurar por lo mismo, porque se van a seguir adaptando meméticamente hablando. Entonces, sí, esto es hasta hoy en día cómo ha estado evolucionando el meme digital en Internet. Y hoy en día llegamos hasta este punto donde estamos con los bailes de TikTok, TikTok en general, el arte generado por inteligencia artificial, todos sus derivados también, y los NFTs. Y bueno, quién sabe qué vaya a pasar después, en unos años. Y creo que ha sido un camino muy interesante para quienes hemos estado en Internet gran parte de nuestras vidas, ¿no? En mi caso, pues sí, me tocó desde el Internet de los 90s, finales de los 90s, hasta hoy en día. Y sí, ha sido muy, muy interesante este camino, digamos, memético, explorando cómo el contenido evoluciona y así. Espero les haya gustado esta presentación, este taller. Y para quienes están aquí, Beatriz, Emilia, ¿tienen un comentario antes de terminar con esta presentación? ¿Alguna sugerencia? No, por ahora no. Perfecto. Pues este ha sido el fin de la presentación. Y no me queda entonces más que ya en esta sesión no va a haber debates, no va a haber práctica. La práctica o el tutorial de esta semana es simplemente seguir con la práctica final. Y Beatriz, Emilia y quienes estén viendo, ustedes que están viendo, tú que estás viendo esta grabación, queda ya nomás trabajar en ese proyecto final y compartirlo. Voy a estar compartiendo a partir de la otra semana para quienes estén teniendo listos sus proyectos finales. Voy a estar compartiéndolos en redes sociales, en las de Somos, y dándoles obviamente créditos en la colaboración y todo eso. Y me interesa mucho ver qué es lo que han estado haciendo y qué pueden hacer. Y les aliento a que sigan creando sus propios memes y recuerden crear esos memes de los que quieren que el mundo tenga más, ese tipo de ideas que quieran transmitir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen dudas, comentarios, ahí voy a estar en Discord relacionado con el taller o con el proyecto final. Voy a estar ahí atento a lo que necesiten. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente taller, la siguiente sesión. Y espero estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Somos la nueva ola de